Imagina despertar un día y descubrir que tu cabello crece sin control, más rápido de lo que jamás podrías controlar. Esta es la historia de Edén, una joven de una pequeña aldea africana cuya vida está a punto de cambiar de la forma más inimaginable. En una aldea enclavada entre colinas ondulantes y densos bosques, vivía una niña llamada Edén. Su cabello era único, una hermosa y espesa melena que brillaba a la luz del sol y era la envidia de todos los que la veían. Caía en cascada por su espalda en ondas de un negro intenso y brillante, y cada mechón parecía brillar con luz propia. Gente de todas partes venía a ver esta maravilla, alabando a sus padres por tal bendición. Pero Edén no sabía que ese mismo cabello pronto se convertiría en el centro de un misterio que nadie podría explicar. Todo comenzó una mañana cualquiera. Edén se despertó desperezándose y sintió algo extraño. Su cabello, que siempre había sido largo, parecía más largo, no solo un poco, sino varios centímetros. Se pasó los dedos por él, notando cómo rozaba el suelo junto a su cama. Al principio, pensó que era un efecto de la luz, o quizás un sueño del que aún no había despertado del todo. Pero con el paso de los días, su cabello crecía cada vez más rápido, y pronto se hizo evidente que no era un crecimiento cualquiera. Los aldeanos estaban asombrados. Algunos susurraban que era un regalo de los dioses, una bendición que hacía especial a Edén. Sus amigos se maravillaban de sus largos mechones sueltos. E incluso los ancianos, que habían visto muchas estaciones en la aldea, nunca habían presenciado algo así. Pero Edén sabía que no era así. Podía sentirlo en lo más profundo de su ser. Esto no era una bendición. Era una maldición, y solo empeoraba. Su cabello crecía tan rápido que empezó a enredarse con todo lo que la rodeaba. No podía caminar sin tropezar con él. No podía dormir sin que se enroscara a su alrededor como una serpiente, apretándose contra su cuerpo como si tuviera mente propia. Su madre intentó cortárselo, pero por mucho que lo recortaran, seguía creciendo, más largo y grueso que antes. Cada mañana parecía duplicar su longitud, retorciéndose y enroscándose alrededor de su habitación como un ser vivo. Los días se convirtieron en semanas, y pronto todo el pueblo hablaba del Edén y de su cabello en constante crecimiento. Los niños se reunían a su alrededor, con los ojos abiertos, observando fascinados cómo su cabello parecía crecer ante sus ojos. Las mujeres del pueblo, que antes envidiaban su cabello, ahora lo temían. Susurraban a sus espaldas, temerosas de que este extraño suceso les trajera desgracias a todos. Los ancianos, sabios y respetados, se reunieron para discutir el asunto. Habían visto muchas cosas extrañas en su vida: sequías, inundaciones e incluso la aparición de espíritus por la noche, pero nada como esto. Consultaron textos antiguos, buscaron consejo en los pueblos vecinos e incluso rezaron a los antepasados, pero no obtuvieron respuesta. Finalmente, concluyeron que debía ser obra de una antigua maldición. Una maldición ligada a la tierra o quizás a algo mucho más antiguo. ¿Pero por qué? ¿Y cómo podía detenerse? Edén, asustada pero decidida, sabía que ansiaba encontrar la respuesta. Tenía que encontrarla ella misma. Y así, con el corazón apesadumbrado y el cabello ondeando como un río de seda negra, emprendió un viaje. Un viaje para descubrir la verdad tras la maldición que poco a poco se apoderaba de su vida. Tendría que dejar atrás su aldea, su familia y todo lo que conocía en busca de respuestas. Poco sabía que este viaje la llevaría a lugares que jamás había imaginado. A través de bosques encantados, a través de vastos desiertos y al corazón mismo de la magia ancestral. En el camino, conocería personas y criaturas que la cambiarían para siempre. Se enfrentaría a peligros que pondrían a prueba su valentía, la harían cuestionar su fuerza y revelarían aspectos ocultos de sí misma. Pero en ese momento, lo único que sabía era que debía seguir adelante. Porque si se detenía, la maldición la consumiría por completo. ¿Quién o qué ha maldecido a Edén? ¿Y encontrará la respuesta antes de que sea demasiado tarde? Acompáñenos mientras Edén se embarca en la aventura de su vida,
donde cada paso la acerca a la verdad y a un destino que jamás podría haber predicho. Con su cabello creciendo cada día más salvajemente, Edén se sentía cada vez más aislada. Los aldeanos que una vez admiraron su belleza ahora la miraban con miedo. Incluso sus amigos más cercanos comenzaron a distanciarse, temerosos de que su maldición pudiera contagiarse. Un día, mientras Edén estaba sentada junto al pozo de la aldea, intentando trenzar su cabello incontrolable, una anciana se acercó. Esta mujer conocida como Sarapina había vivido en la aldea desde tiempos inmemoriales. Era sabia, misteriosa, y algunos decían que poseía conocimiento de las costumbres antiguas. Niña, no desesperes. Tu maldición no es tu culpa. Hay fuerzas en juego aquí que van más allá de lo que el ojo puede ver. La voz de Sarapina era suave pero firme, llena del peso de la sabiduría. Edén miró a la anciana con lágrimas en los ojos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué he hecho para merecer esto? La anciana se sentó junto a Edén, extendiendo sus huesudos dedos para tocar el cabello de la niña. Mientras los pasaba por los gruesos y oscuros mechones, sus ojos parecían ver algo mucho más allá del mundo físico. Esta maldición es antigua, ligada a tus antepasados. Se dice que hace mucho tiempo tu familia hizo una promesa a los espíritus de la tierra. Una promesa que se rompió y ahora la maldición ha caído sobre ti. El corazón de Edén se encogió. Había oído historias de los espíritus que vagaban por los bosques y ríos. Pero nunca imaginó que semejante relato la afectaría tan personalmente. ¿Cómo puedo detenerlo? ¿Cómo puedo romper esta maldición? Los ojos de Sarapina se oscurecieron y habló en un tono bajo y serio. El viaje será largo y peligroso. Debes abandonar la aldea y buscar el bosque de los susurros. Allí encontrarás a quien te diga cómo romper la maldición. Pero ten cuidado, niña, porque el bosque está lleno de peligros, y no todos los que entran en él regresan. Edén sabía que no tenía otra opción. Si se quedaba en la aldea, la maldición solo se haría más fuerte. Con el corazón apesadumbrado, agradeció a Sarapina y comenzó a prepararse para su viaje. Mientras Edén empacaba sus pertenencias, su madre la observaba con lágrimas en los ojos. Sabía que este viaje era necesario, pero la idea de que su hija enfrentara tales peligros la llenaba de miedo. Sé valiente, hija mía, y recuerda, pase lo que pase, eres más fuerte de lo que crees. Edén abrazó a su madre con fuerza. El peso de su cabello hacía que el abrazo se sintiera aún más pesado. Con una última mirada a su hogar, emprendió su viaje. Su corazón se llenó de miedo y determinación. El viaje de Edén comenzó en un camino que la alejó de la seguridad de la aldea de Zenubí y la adentró en un mundo desconocido. El bosque de los susurros, un lugar de leyendas envuelto en misterio, se alzaba como una bestia dormida ante ella. Se decía que los árboles susurraban secretos del pasado y que los espíritus observaban desde las sombras, juzgando los corazones de todos los que se atrevían a entrar. Su cabello, ahora desesperantemente largo, ondeaba tras ella como un río de seda negra. Había intentado trenzarlo con fuerza, incluso atarlo con tiras de cuero, pero los mechones la desafiaban, volviendo a crecer en cuestión de horas, salvajes e inflexibles. Ahora era más que una maldición. Era una entidad que respiraba, latía, impulsándola hacia adelante. Cada paso que daba estaba agobiado por su peso, físico, emocional y espiritual. Cuanto más se adentraba en el bosque, más sentía que el mundo cambiaba. La luz del sol se atenuó. Los árboles crecieron más altos. Sus ramas se balanceaban como puños cerrados, dejando solo astillas de luz filtrarse a través del dosel. El aire estaba cargado de un aroma a tierra, musgo y algo más antiguo. Edén se detuvo para recuperar el aliento. El corazón le latía con fuerza mientras sus ojos escudriñaban la maleza. Llevaba días caminando, con la piel marcada por los arañazos de las espinas y los pies ampollados, pero no podía detenerse. Se susurró a sí misma, si me doy la vuelta, nunca seré libre. Esta maldición me consumirá. Por fin,
Llegó al umbral del bosque. Una ráfaga de viento surgió de la nada, enroscándose en su cabello, tirando suavemente como dedos invisibles. Edén tragó saliva, respiró hondo y se adentró entre los árboles. Un escalofrío la golpeó al instante, no solo en el cuerpo, sino también en el espíritu. Sintió como si unos ojos invisibles se abrieran de repente, observando cada uno de sus movimientos. A medida que se adentraba más, comenzaron los susurros. Al principio, eran como el susurro de las hojas, suaves, vagos, pero pronto se volvieron más claros. ¿Quién camina entre nosotros? ¿Qué carga lleva? ¿Qué verdad busca? Edén se congeló. Las voces no eran imaginadas. La rodeaban, entrelazadas con el viento. Yo soy Edén, llamó, con voz temblorosa pero firme desde la aldea de Zenubi. Busco a quien pueda romper la maldición que me han impuesto. El bosque quedó en silencio por un instante sin aliento. Entonces las voces regresaron, esta vez con claridad. La maldición es antigua, sus raíces profundas. Para romperla, niña, debes pasar la prueba de los antiguos. Edén apretó los puños. ¿Qué prueba?, exigió. Dime qué debo hacer. Las voces, ahora más suaves, casi tristes, respondieron. Debes enfrentarte a la oscuridad interior. Solo enfrentando tus miedos se revelará la verdad. La clave no está en el poder, sino en la comprensión. Con eso, los susurros se desvanecieron en la distancia, dejando a Edén rodeada de un silencio inquietante. Su corazón latía más fuerte que nunca. Miró a su alrededor, pero el bosque no ofrecía señales ni senderos. Aún así, caminó. El bosque se hizo más denso. Las ramas se extendían bajas como brazos esqueléticos, rozándole los hombros. Las sombras parpadeaban en los bordes de su visión. Extraños gritos resonaban en la distancia. Demasiado humanos para ser animales, demasiado distorsionados para ser personas. Finalmente, el bosque se abrió en un claro circular. En su centro se alzaba un árbol inmenso como ningún otro que hubiera visto antes. Su corteza era gris plateada, retorcida y ceñuda por la edad. Venas de un azul brillante latían bajo su superficie como si el árbol mismo tuviera un latido. Sus raíces se curvaban hacia afuera, creando una plataforma elevada alrededor de un estanque poco profundo. Edén se acercó lentamente, atraída por una extraña calidez. Al llegar al estanque, una voz profunda y resonante llenó el aire, no de los árboles, sino del árbol mismo. Has viajado lejos, Edén de Zenubi. Pero tu prueba aún no ha terminado. Se acercó, con las rodillas débiles. Por favor, he venido buscando una manera de liberarme. No pedí esta maldición. El árbol respondió. Su tono tranquilo pero firme. La maldición nació de una promesa olvidada. La tierra recuerda lo que el corazón elige olvidar. Pero la redención aún es posible. Mira en el agua y ve lo que vive dentro de ti. Edén dudó. Y si no me gusta lo que veo, las ramas de los árboles crujieron como un suspiro. Entonces debes enfrentarlo. El crecimiento no viene de la comodidad. Edén se arrodilló. El estanque estaba en silencio, su superficie imperturbable. Su reflejo la miró, cansado, curtido, pero aún con una chispa de fuerza. Entonces algo cambió. La imagen en el agua comenzó a distorsionarse. Sus ojos se oscurecieron. Su sonrisa se transformó en una mueca. Su reflejo palideció, atormentado. Su boca se abrió para pronunciar palabras que no decía en voz alta. Nunca serás libre. Siseo. Eres débil. Estás sola. Eres una carga. Edén jadeó e intentó apartar la mirada, pero el agua se onduló violentamente, atrayendo su mirada. Apretó los dientes y se obligó a mirar. No soy débil, susurró con fiereza. Sigo en pie. El reflejo gruñó. Te abandonaron. No, dijo Edén más alto esta vez. Temían lo que no entendían. Pero no me temeré a mí misma.
El resplandor de los árboles se intensificó. Las raíces palpitaron con luz. El estanque se calmó. Su reflejo comenzó a calmarse, pero ya no era la misma chica. Era una versión más auténtica, más valiente. Extendió la mano y tocó la superficie. Una suave luz se extendió por el agua como un amanecer. Pero al mirar más profundamente, su reflejo comenzó a cambiar. El rostro en el agua se retorció y deformó, convirtiéndose en un reflejo de todos sus miedos y dudas. El estanque le mostró momentos que había enterrado profundamente. Fragmentos de debilidad y miedo que había intentado olvidar. Edén observó en silencio cómo el agua se movía, revelando no solo recuerdos aleatorios, sino los peores. Las veces que se sintió abandonada. Las noches en la aldea de Cenubí cuando lloró sola, creyendo que la maldición la consumiría. Los momentos en que dudó de su propio valor. Su reflejo se contorsionó, las sombras se adentraron en sus rasgos. Ya no era simplemente ella. Era un eco retorcido, una versión empapada de duda, de vergüenza, de tristeza no expresada. Sus ojos estaban vacíos, su boca curvada en una mueca cruel. Esta no soy yo, susurró Edén, retrocediendo ligeramente del estanque. Una voz profunda y resonante la atravesó por completo. El antiguo árbol tras ella volvió a hablar, su corteza brillando tenuemente bajo el dosel. Es parte de ti, joven, dijo el árbol con calma. Todos llevamos oscuridad, pero no es la sombra lo que te define. Es la forma en que te alzas para enfrentarla. Edén apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. El peso de las palabras del árbol la invadió como una lluvia torrencial. He pasado tanto tiempo corriendo, murmuró, casi para sí misma, temiendo la maldición, escondiéndose de lo que no entendía. Pero tal vez me he estado temiendo a mí misma más que a cualquier otra cosa. Las ramas de los árboles se mecieron suavemente. Para sanar el mundo, hay que empezar desde dentro. Con una respiración profunda, Edén se arrodilló de nuevo y buscó el agua. Las yemas de sus dedos temblaron al tocar la superficie. La imagen oscura se onduló y luego, lentamente, comenzó a desvanecerse. En su lugar, emergió una versión más nítida de ella. No perfecta, pero real. Una chica con fuerza en los hombros y fuego en la mirada. Se vio a sí misma como realmente era. Imperfecta, decidida e inquebrantable. Has enfrentado la oscuridad interior. El árbol ahora se tiñe de calidez en su voz. Ahora estás lista para avanzar. Busca a quien pueda romper la maldición. Tu camino aún es largo, pero has dado el primer y más crucial paso. Edén se puso de pie. El frío en sus huesos se alejó lentamente. La maldición seguía arrastrándose tras ella, pesada y silenciosa. Pero algo había cambiado. Ya no temía su dominio. Ahora comprendía que el poder no provenía de escapar de la carga, sino de llevarla con propósito. Con una última mirada al árbol resplandeciente y al estanque tranquilo, se dio la vuelta y regresó a la espesura del bosque. Los susurros regresaron, no como una amenaza, sino como una guía. Se entrelazaban en el aire como hilos de pensamiento, llevándola a las profundidades del antiguo bosque. El sinuoso sendero finalmente la condujo a un amplio claro. 3 enormes estatuas de piedra se alzaban ante ella, desgastadas por el tiempo y envueltas en enredaderas. Cada una se erguía alta como un centinela de algún reino olvidado. En sus manos sostenían reliquias, una espada reluciente, un escudo ancho y una sencilla llave de hierro. Al acercarse el Edén, los susurros convergieron en una sola voz colectiva. Para pasar la prueba de los antiguos, debes elegir sabiamente. Cada camino conduce a un destino diferente. Estudió los objetos. La espada, afilada. Enyi, prometía el camino de la fuerza y la acción. El escudo, amplio y firme, ofrecía protección y resistencia. La llave, discreta y silenciosa, contenía la promesa del conocimiento y la verdad. Edén permaneció en silencio, debatiéndose.
¿Qué me ayudará a romper la maldición?, se preguntó en voz alta. ¿Fuerza, seguridad o comprensión? Tras una larga pausa, extendió la mano y eligió la llave. En el momento en que sus dedos la rodearon, el claro palpitó con energía. La tierra bajo sus pies se estremeció. La estatua que portaba la llave tembló y se movió lentamente, revelando una escalera de piedra que descendía en espiral hacia la oscuridad. «Has elegido sabiamente», dijo el susurro. «La llave abrirá la verdad que buscas, pero recuerda, la verdad puede no brindar consuelo. Requiere coraje». Edén asintió. «Entonces la enfrentaré, sea lo que sea». Descendió. Cada paso la conducía a un reino más frío y silencioso. El musgo cubría las paredes y el aire cargaba con el peso de siglos. Por fin, llegó a una vasta cámara subterránea iluminada por un suave resplandor azulado. En el centro se alzaba una enorme puerta de piedra cubierta de tallas que brillaban como el agua. Las imágenes contaban historias de guardianes del bosque, guerras y manadas celestiales. Al acercarse Edén, sintió una extraña calidez tras las costillas, una sensación de reconocimiento. Levantó la llave y la insertó en la cerradura. La puerta se abrió lentamente con un crujido, revelando no una habitación, sino una visión. Dentro, los espíritus de sus antepasados permanecían juntos, sus formas brillando como faroles en la niebla. La observaban con ojos llenos de tristeza y sabiduría. Uno dio un paso al frente y habló: «Has llegado lejos, Edén de Cenobi. Pero para romper la maldición, debes comprender la verdad de su nacimiento». Edén inclinó la cabeza cuando el espíritu le reveló la historia. Generaciones atrás, su familia había sido elegida como guardiana de la tierra. Se les confió la tarea de proteger el equilibrio entre las personas y los espíritus. Pero la codicia se apoderó de ellos, los árboles fueron talados, las aguas desviadas, las ofrendas olvidadas. Los espíritus se retiraron, y en su lugar llegó la maldición, un legado de desequilibrio y traición. «Esta carga», dijo el espíritu, «no es un castigo. Es un recordatorio, una oportunidad para enmendar lo que se rompió». Los ojos de Edén ardían de lágrimas. «Restauraré lo perdido. No permitiré que nuestro pasado siga envenenando el futuro». Los espíritus se desvanecieron, pero el calor permaneció en su pecho. Cuando salió de la cámara, el bosque había cambiado. El cielo estaba más oscuro. Los árboles se entrelazaban más. Las sombras se movían más rápido. Pero Edén caminaba ahora con paso más firme. Mientras continuaba por el sendero cada vez más estrecho, las ramas arañaban lo alto como dedos desesperados. Las raíces se retorcían bajo la tierra como serpientes. El aire se densificó, frío y cortante, y entonces llegaron las voces, no suaves esta vez, sino urgentes, que surgieron a su alrededor. El aire se volvió más frío y los susurros más intensos, como si el propio bosque intentara advertirle del peligro que se avecinaba. Finalmente, tras lo que parecieron interminables horas de caminata, Edén se topó con un claro bañado por una luz inquietante. En el centro se alzaba una figura envuelta por completo en la oscuridad. Sus ojos brillaban con un tono antinatural, de otro mundo, penetrantes, fríos y llenos de un poder ancestral. Edén supo de inmediato que esta era la fuente, el corazón de la maldición, quien había movido los hilos en la sombra, observando cómo se desarrollaba su viaje. «Así que por fin has llegado, niña», dijo la figura, con una voz escalofriante que parecía deslizarse por el aire. ¿De verdad crees que puedes romper la maldición que ha encadenado a tu linaje durante generaciones? El pecho de Edén se encogió. Sentía las piernas pesadas, pero no retrocedió. Apretó los puños y se mantuvo firme. «No vine aquí a rogar», dijo. «Vine a acabar con esto. Romperé la maldición. Restauraré el equilibrio que se perdió». La figura oscura rió. El sonido fue hueco, como el viento silbando entre huesos vacíos. ¿Crees que las simples palabras pueden deshacer siglos de descomposición? Siseó.
Esta maldición ha crecido durante generaciones. Se alimenta del miedo, la culpa, el silencio transmitido de madre a hija. No eres más que el siguiente eslabón de la cadena. Pero Edén no flaqueó. Su voz no tembló. Puede que no sea suficiente por mí misma, dijo. Pero no estoy sola. Mis antepasados caminan conmigo. Los espíritus de la tierra no nos han abandonado. Juntos, romperemos aquello a lo que te has aferrado durante demasiado tiempo. Con esas palabras, una luz brillante surgió de su interior. Feroz y cegadora. La fuerza de su linaje, la resiliencia de los espíritus del bosque y la claridad que había adquirido en su viaje convergieron. La figura oscura se estremeció, su forma titiló como una llama moribunda. Pero no se desvaneció. Llevas luz, sí, se burló, pero la luz por sí sola no puede deshacer el hilo. Para romper la maldición, debes renunciar a algo, querida. Algo que nunca estuviste lista para perder. Edén contuvo la respiración. Ya lo sabía. Lo había sabido desde el principio. Tal vez la maldición estaba ligada a su cabello. La misma parte de ella que había atraído asombro, miedo, reverencia y aislamiento. Había sido su carga y su identidad. Ahora tenía que ser su sacrificio. Con manos lentas y deliberadas, Edén sacó la pequeña daga de su cinturón, la que Sarapina le había dado, una vez envuelta en seda y plegarias. Le temblaban los dedos. Este cabello nunca fue mío, susurró. Levantó la daga. El primer corte fue el más duro, rozando un espeso mechón que brillaba con una vida extraña. Luego, otro y otro. Cada mechón cayó a la tierra con firmeza. Cerró los ojos al soltarse los últimos mechones. Una extraña sensación la invadió, un silencio que se sintió sagrado. La oscura figura dejó escapar un grito, no de rabia, sino de derrota. El claro tembló, las sombras se retrajeron entre los árboles. La maldición se hizo añicos, sus arcillos se disolvieron en el viento como humo. Edén se irguió en el silencio. Llevaba la cabeza descubierta, los hombros ligeros. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente libre. El bosque respondió. Los árboles susurraron suavemente, palabras de agradecimiento. Las hojas susurraron como aplausos. Una suave brisa besó sus mejillas como si la bendijera. Regresó a la aldea de Cenubí bajo el sol poniente, con pasos seguros, con el corazón cansado y orgulloso a la vez. Los aldeanos se reunieron lentamente, inseguros al principio. Pero al verla, con el pelo rapado y los ojos radiantes, sintieron que algo cambiaba. El miedo que una vez albergaron se transformó en asombro y respeto. Un anciano dio un paso al frente con lágrimas en los ojos. «Has hecho lo que ninguno de nosotros pudo», dijo. «Has restaurado lo que estaba roto. Ya no eres solo Edén. Eres la esperanza de Cenobí». Edén sonrió, pero su mirada se desvió hacia el cielo. «No hice esto sola», dijo en voz baja. «Los espíritus de la tierra, mis antepasados, incluso el propio bosque, caminaron conmigo. Todos teníamos un papel que desempeñar». Esa noche, la aldea celebró, no con fanfarrias, sino con historias y canciones. Hablaron de valentía, de dejar ir, de recuperar el equilibrio. Los niños escuchaban con los ojos abiertos. Los ancianos asintieron con silencioso asombro. Edén se encontraba en el límite del bosque mientras las estrellas comenzaban a brillar. El viento danzaba a su alrededor, juguetón y suave. Había renunciado a algo de sí misma, pero había ganado algo mucho mayor: comprensión, conexión y propósito. El viaje la había cambiado, y aunque la maldición había desaparecido, sabía que el camino por delante aún sería largo, lleno de lecciones y pruebas. Pero ahora, estaba lista para todo. Y así, el viaje de Edén llegó a su fin. La oscuridad que una vez amenazó con consumir a su familia se había disipado. En su lugar permanecieron la claridad, la fuerza y la paz. Había enfrentado sus miedos,
aceptado el sacrificio y descubierto el verdadero significado de la valentía, no en luchar con la fuerza, sino en elegir la verdad sobre el miedo. Esta no era solo la historia de una niña y su maldición. Fue una historia de legado, de romper ciclos, de forjar un nuevo futuro con compasión, sabiduría y fe. El viaje de Edén nos recuerda que, por difícil que parezca el camino, tenemos el poder de superar cualquier desafío si creemos en nosotros mismos y en quienes nos apoyan. Mientras Edén se encontraba en su aldea, rodeada de su familia y amigos, supo que había encontrado su lugar en el mundo. Puede que tuviera el pelo corto, pero su espíritu era más fuerte que nunca. Y en ese momento, supo que estaba lista para lo que le deparara el futuro. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Muchas gracias por ver la historia. Si esta historia te conmovió o te inspiró de alguna manera, no olvides suscribirte al canal para no perderte la próxima. Y si crees que alguien más necesita escuchar este mensaje, comparte este video con tus amigos y familiares. Nos vemos en la próxima historia.